Iglesia Alcance Familiar. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema obvio, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Pues de las mamis, ¿verdad? Vamos a hablar, el título de la prédica del día de hoy es Mujeres muy dichosas, ¿ok? Pero a lo mejor tú me dices, bueno, yo no soy mamá, yo soy varón, ¿verdad? Entonces ya me voy, pastor, yo ya quedé exento, ya no puedo ir. Pues no, te quedas y te mueres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vamos a escuchar, familia, sí tiene que ver con las mamás, pero también tiene que ver con el entorno, con quienes rodeamos. A lo mejor tú no eres mamá, o a lo mejor, pero tienes mamá, ¿verdad? O a lo mejor dices, bueno, mi mamá ya partió, bueno, pero tienes seguramente conocidas, familiares, primas, vecinas, ¿verdad? Esposas, a las cuales les puede servir algún consejo de tu parte. Recuerda que venimos a la iglesia primeramente a alabar al Señor, a adorar, ¿verdad? Pero también recibimos los domingos palabra, recibimos enseñanza, recibimos alimento espiritual. Y esto puede decir, bueno, tal vez en este momento no les sirve esta información, pero todo eso que recibimos, familia, tarde o temprano lo aplicamos, ¿verdad? A lo mejor dices, bueno, ahorita no me sirve mucho escuchar una prédica de las mamás, pero bueno, va a llegar un momento en el que sí lo vas a poder utilizar, ¿verdad? Ese conocimiento. Venimos a obtener conocimiento a la iglesia, a obtener palabra. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra formación como cristianos, ¿verdad? O sea, una persona va a la universidad, estudia medicina, ¿verdad? Y entonces se titula, y entonces ya con eso ya aprende y ya puede ejercer como médico, ¿verdad? Pero la realidad es que hay información que va aprendiendo en la práctica y entonces ya la puede ejercer. Y de la misma manera tú y yo venimos, aprendemos, tomamos información y tarde o temprano la vamos a ejercer en la calle, ¿verdad? O con los familiares o con las personas que nos rodean, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está el resumen para que los varones no se me duerman, ¿ok? Título de hoy, Mujeres muy dichosas. Y vamos a Proverbios 31, del 10 al 31. La primera parte dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esta familia, hago un paréntesis, son palabras del rey Salomón. El rey Salomón escribe este proverbio. La Biblia dice que son palabras del rey Lemuel, sí, pero fue Salomón quien las recopiló y las escribió aquí. ¿Y por qué te hago este paréntesis? Porque yo creo que Salomón tenía bastante experiencia acerca de las mujeres muy dichosas o de las mujeres virtuosas, ¿verdad? Porque ¿alguien sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1,700 esposas y 300 concubinas. Bastantes, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay varones que dicen, ay, pastor, pues no suena mal, ¿verdad? Pues sí, hermano, pero 1,000 suegras. O sea, mira, se le quitó la sonrisa. Imagínate, ¿verdad? 1,000 parejas y 1,000 suegras. No, no es cierto, es broma. Es broma. La verdad es que yo soy bendecido con mi suegra. Mi suegra es una bendición para mí, porque la verdad es que es una mujer sabia, ¿verdad? Con la cual he tenido muchos años de trato y es una bendición. Yo por eso casi no hablo mal de la suegra. Mi pastor sí, pero porque su suegra ya está en el cielo, ¿verdad? Ya tiene libertad. No, no es cierto, es una bendición, familia. Pero bueno, vamos a continuar leyendo el capítulo. Dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Dice, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura.
Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Amén. Wow, ¿verdad? Nos habla de una mujer sumamente sabia, bondadosa, fuerte, trabajadora, esforzada, ¿verdad? Al pendiente de su familia. Y sabes, yo sé que suena muy bonito, a lo mejor cuando lees esta parte de la Biblia dices, bueno, esa señora pues no tenía mucho que hacer, ¿no? Porque a mí no me da tiempo de hacer toda esa chamba que dice ahí. Pero la realidad, familia, es que tú no estás, tu mujer, tu mamá, no estás lejos de esa realidad, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Porque esa sabiduría de la cual habla esta porción de la Biblia es la misma sabiduría que el Señor te da a ti, ¿verdad? Cuando llegamos a los pies del Señor y conocemos del Señor, tenemos la bendición de ejercer este mismo tipo de cosas similares. Obviamente, aquí se refiere, está hablando en cierto contexto, ¿verdad? En cierta época. Dice, por ejemplo, ahí que cose sus conchas, ¿no? Yo sé que dices, no, pues yo que voy a andar cosiendo conchas, ¿verdad? Las que no saben por ahí coser, pero bueno, es un contexto diferente, es un tiempo diferente, pero se refiere a una mujer sabia, se refiere a una mujer esforzada, ¿verdad? Como yo estoy seguro que son las mamás que están el día de hoy en este lugar, ¿ok? Y por otro lado, familia, ser mujer y ser madre, creo yo que es recibir doblemente una bendición de parte de Dios. Es una honra de parte de Dios, creo yo, que las haga participar del milagro de la vida, ¿verdad? Al dar a luz y ser mamitas. Por eso dice bienaventurada. ¿Alguien sabe lo que es bienaventurada? Bienaventurada es doblemente feliz, doblemente bendecida, doblemente dichosa. Juan 16:21 dice, será algo así como el gozo de la mujer cuando le nace un hijo. La angustia cede ante el sublime gozo de haber dado a luz a un nuevo ser. Y familia, yo creo que las cosas buenas de la vida son como este proceso de tener un hijo, que especifica este versículo, ¿verdad? O sea, habla de que cuando nace un hijo, la angustia que había, ¿verdad?, cedía ante ese sublime gozo. Aquí me recuerda mucho a mi esposa, porque mi esposa cuando nació Isabelita, el primer parto, pues llegamos corriendo al hospital y pues éramos primerizos, obviamente no sabíamos, se le rompió la fuente y me acuerdo que llegamos al hospital, pues ella pasó y yo me quedé afuera y como mi esposa fue muy rápida, fue un parto natural, ¿verdad? Pero ni siquiera hubo oportunidad de que le inyectaran la radio. Entonces se la aventó así a la Viva México, ¿no? Y ella me platicaba, pues obviamente el dolor, el sufrimiento, casi me lamentó desde su posición, ¿verdad? Como si yo tuviera la culpa, pero bueno, ella me decía que todo eso se desbarató o se deshizo cuando le entregaron a su bebé, ¿verdad? Y la tomó en sus brazos y dice que el primer beso que le dio en la frente que estaba muy suavecita, ¿verdad? Entonces, todo lo demás se le olvidó. Y yo creo que las cosas, familia, muchas de las cosas buenas en la vida son similares a esto. Y bueno, las que están aquí son mamás, pueden entender esta parte, ¿verdad? Pasamos por procesos complicados en la vida, pero cuando vemos la recompensa decimos valió la pena, ¿verdad? Simple y sencillamente el proceso que tú y yo llevamos todos los días como cristianos. La realidad es que como cristianos, seas mamá o no, todos los días es un luchar, ¿verdad? Todos los días es luchar contra nuestra carne. En mi caso particular, pues yo soy impaciente, soy desesperado, y soy colérico, ¿verdad? Y todos los días lucho contra ello, ¿verdad? Pero yo creo que todo, absolutamente todo va a valer la pena el día que estemos en el cielo, ¿verdad? El día que estemos con el Señor. Yo creo que así como la mamá, o como el ejemplo de mi esposa, dice, bueno, valió la pena todo este proceso,
por tener a mi bebé en mis brazos. Yo creo que de esa misma manera, familia, todo va a haber valido la pena cuando estemos en el cielo junto al Señor. Amén. Regálame agüita, por favor. Y bueno, por otro lado, familia, un tema que te quiero comentar. Gracias, familia. Perdón. Es que desafortunadamente vivimos una actualidad complicada. Vivimos en el mundo al revés, ¿verdad? Nosotros a lo bueno el mundo le llama malo, y lo que el mundo le llama bueno nosotros le llamamos malo, ¿verdad? Como el ejemplo muy sencillo de que para las autoridades está bien que puedan matar a un bebé en el vientre de su madre. Para nosotros como hijos de Dios sabemos que no está bien y que no es correcto, ¿verdad? Y de esta misma manera, familia, vivimos en una actualidad en la que el mundo, las personas juzgan a las mamás simple y sencillamente por el hecho de ser mamás, ¿no? En la actualidad se considera a veces que mamá es algo retrógrada, anticuado, que va en contra del desarrollo de las mujeres. La sociedad moderna a veces presiona a las mamás y las hace sentir mal. ¿Por qué? Porque deciden criar a sus hijos. Y la realidad es que si es tu caso, mamita, si estás pasando por ahí o has pasado por ahí, yo te digo de parte del Señor que gracias. Dios está orgulloso de ti por lo que has hecho por tus hijos y por tu familia. Yo sé que la sociedad no siempre lo entiende, no siempre lo comprende, ¿verdad? Todo lo que una mamá deja, ¿verdad? Por ser mamá. Sueños que en algunas ocasiones las mamás dejan por ser mamás. Y la realidad es que el diablo ofrece muchas... Mira, te quiero explicar un poquito. El diablo lo que más ataca es a las familias. Y de las familias es a la cabeza. ¿Por qué? Porque primero la institución que Dios creó es la familia. Desde que formó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, ¿verdad? Esa institución la crea Dios. Y obviamente el diablo siempre va a ir en contra de la creación de Dios, ¿sí? El diablo, por ejemplo, si tú eres un matrimonio, pues lo que más quieres es que te separes, ¿verdad? Que haya una división en tu casa. Por ejemplo, aquí en el caso de nosotros como pastores, pues obviamente lo que más quisiera el enemigo es que mi esposa y yo tuviéramos problemas y nos separáramos, ¿no? Y que cerráramos la iglesia, bajáramos la cortina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo lo que menos quiere es que siga creciendo la obra del Señor en la iglesia. Entonces el diablo siempre va a atentar en contra de la familia con la intención de destruir a la sociedad. Amén. Y bueno, pues en la actualidad es así. No digo que aquí, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, mamitas, porque conozco casos, he escuchado de casos de mamitas que viven completamente distraídas. Por ejemplo, yo tengo a un amigo que tiene a su hijo, y bueno, pues él se casó con una mujer y tienen 2 niños pequeñitos. Y él me decía que él como papá, o como abuelo, pues se sentía preocupado porque dice, es que voy a la casa de mi hijo y el niño, pues, si no come, a los papás les da igual. O sea, abres el refri y como tiene una buena posición económica, dice, abres el refri y no hay nada. ¿Y qué comen? Pues todos los días piden comida a domicilio, piden un sushi o algo así. Y dice, y el niño dice, se va a la escuela ni siquiera con un vaso de leche en el estómago. Y él se preocupa como abuelito, ¿verdad? Y le digo, bueno, ¿y qué hace la esposa, la mamá? Todo el día está en las redes sociales, todo el día está en el celular. Y el desayuno se va a desayunar con las amigas y se va a comer con las amigas también de la mamá y demás. Y ¿sabes qué, familia? Estos son distractores que el enemigo pone. Ojo, no estoy satanizando las redes sociales. Yo también tengo Facebook y de repente le echo un ojo, ¿verdad? Pero la realidad es que eso no puede consumir nuestras obligaciones como padres, ¿verdad? Como madre y también como padre. Pero así logra el enemigo alejar a las mamás, ¿verdad? Su ejemplo de sus hijos. Porque obviamente tú haces el sacrificio, ¿verdad? Y si el enemigo te arrebata, pues dejas de hacer ese sacrificio.
Y desafortunadamente también vivimos en una época con muchas familias disfuncionales, ¿verdad? Familias que no tienen el ejemplo que deberían de tener. Y obviamente no juzgo ni mucho menos, simplemente creo que deberíamos fijar nuestra mirada primero en Dios y de ahí se va a permear hacia los demás ámbitos de nuestra vida. Amén. Entonces, familia, pues bueno, regresando al tema de las mamitas, muchas felicidades por las que han hecho este gran sacrificio. También conozco una persona que era cercana, que ella se embarazó, se comió la torta antes del recreo, dicen por ahí, ¿verdad? Y una vez que nacieron sus hijas, pues ella decidió pues que ella quería trabajar, y está bien, ¿verdad? Pero el caso de ella fue extremo, porque de plano pues decidió irse a trabajar y ya le dejó las hijas al marido, ¿no? Y está bien, familia, o sea, yo no juzgo ni mucho menos, pero creo que sí tendría que ser prioridad los hijos, como lo dice la palabra, ¿ok? Como nos lo enseña la palabra. Yo sé que es complicado, y yo la verdad es que le doy gracias a Dios, porque en mi casa siempre tuve la fortuna de tener a mi mamá, ¿verdad? Casi todos conocen a mi mamá que está allá atrás, y para mí pues fue una fortuna, fue una bendición. Yo también en mi casa siempre he hecho el mayor esfuerzo para que mi esposa sea quien cría a mis hijas. Ojo, no juzgo si tú tienes que trabajar, está bien. O sea, vivimos en una actualidad en la que todo está más caro, ¿verdad? Y todo sube menos los ingresos. Y a veces pues es necesario que trabaje papá y mamá, ¿verdad? Pero sí estar preocupados. Y eso yo lo he comentado también. A veces tenemos una idea de que el papá, de que los padres de familia nada más somos los proveedores. O sea, como que es suficiente con que yo trabaje, llegue, ponga el dinero en la mesa y ya lo demás que se encargue la mamá. Y no es así. No es así. Los padres tenemos también la responsabilidad también de ayudar a formar a los hijos, también de sentarnos a hacer una tarea con los hijos, también de explicarles y de dedicarles tiempo. Amén. Entonces, es una bendición, familia, si es tu caso, y si yo sé que también tienes que trabajar, bueno, será cuestión de acomodar tiempo, ¿verdad? Y obviamente para mí es aún muchísimo más bendición que mis hijas son criadas por mamá, en este caso mi esposa, pero criadas obviamente en los caminos de Dios, ¿verdad? En base a lo que Dios dice, con consejos bíblicos. Platicaba yo con una persona y le decía, bueno, nosotros en la casa hemos hecho todo lo posible para que ellas se encuentren con Dios, para que ellas conozcan a Dios, para que ellas busquen a Dios, y eso quiere decir que nunca les van a ofrecer un cigarro de marihuana, ¿no? Que nunca les van a ofrecer alcohol, no, pero simplemente ellas van a tener van a estar en la posición de decidir lo que hacen en base a lo que nosotros les enseñamos. Amén. Por eso es importante para nosotros. Ellas al final de cuentas van a estar expuestas al mundo, como todos estamos aquí, ¿verdad? Pero ellos van a saber tomar la decisión correcta. Y por eso, familia, criar a nuestros hijos en base a lo que Dios dice. También yo sé que el mundo piensa que eso es retrógrada, que eso ya es antiguito, que eso ya es viejito, ¿verdad? Que eso ya no debe de ser. Pero bueno, luchamos, te reitero, todos los días contra este mundo. Yo creo que no hay mejor satisfacción en lo personal que ver que tus hijos amen al Señor. Yo la verdad, cuando veo que mis hijas buscan a Dios, aman a Dios, se preocupan por hacer las cosas correctamente, hace como 2 meses, hace como 3 meses, todos se acordarán que sucedió lo del Mencho, ¿verdad? Que lo agarraron y fue un domingo, y ese domingo mi hermano Luis estaba en carretera ya por Veracruz, tuvo que salir, y le tocó cerrar la carretera y incendiaron coches por ahí, y mi otro hermano pues vive en Jalisco, y estábamos preocupados y demás, y llegamos a la casa saliendo de aquí del servicio, y mi hija Jessie chiquita estaba en su cuarto, ¿no? Y subió su mamá a buscarla para que bajara a comer, y ella estaba llorando, estaba preocupada porque sus tíos pues estaban uno en Jalisco y el otro en carretera, pero ella estaba llorando y estaba orando. O sea, estaba en su cama orando y pidiéndole al Señor. Y la verdad es que sí fue un momento difícil, complicado, de tensión, ¿verdad? Pero el ver que mis hijas buscan a Dios, que cuando hay una situación, un problema difícil,
casa de ellas, lo que primero que buscan es acercarse a Dios, es una bendición. Y eso, mamitas, es lo que nosotros debemos de transmitirle a nuestros hijos, el que busquen a Dios. Amén. Yo sé que ellas son pequeñitas, pero cuando yo las veo tocadas, hemos ido de repente a congresos y ellas están quebrantadas, y he ido a congresos en donde ellas y otros niños están en el piso llorando, siendo tocadas, siendo ministradas por el Espíritu Santo. La verdad es que eso a mí me llena como no tienes una idea. Bueno, lo mismo vivimos en el mundo, pero el que mis hijas busquen a Dios, amar a Dios, es una enorme bendición. Regresando al tema, Lucas 2:19 dice: pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María, ¿verdad? La Virgen María. Y esto se refiere un poquito, familia, a cuando recibe la visita del ángel a los pastores cuando nació Jesús. Y te voy a leer Lucas 1 del 26 en adelante. Dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Esta mujer es bendecida. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, acerca de María, que es la mamá de Jesús, ¿verdad?, que es el medio, el vientre que Dios utilizó. Imagínate la calidad de mujer, ¿no? Porque de repente también por ahí algunos cristianos les encanta discutir, se pelean con los católicos porque adoras a la Virgen y la Virgen es mala. Y no. O sea, por lo contrario, nosotros no adoramos a la Virgen porque la palabra dice que solamente vamos a adorar a Dios únicamente, y dice que es un Dios celoso, ¿verdad? Dice que no adoremos y que no nos hagamos imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas y demás. Pero imagínate la calidad de la mujer. Mis respetos para esa mujer, para María. Imagínate que el Señor la utilizó. O sea, yo creo que estaba en el top, ¿verdad? Porque para que el Señor la haya escogido como un medio para que naciera su hijo. Pero bueno, eso es un poquito para que no nos confundamos, y a veces no entremos en discusiones con algunas otras personas. Pero te comento esto, te estoy hablando de esta parte, porque si Dios ya te dio familia, ya te dio mamita, o te ha dado alguna palabra para tus hijos, guárdala. Para tus hijas, guárdala. Guárdala, atesórala en tu corazón. A nosotros, gracias a Dios, hemos recibido palabra para nuestras hijas. Hemos recibido promesas para nuestras hijas. Yo lo que anhelo es que mis hijas vayan aún más lejos que nosotros. Me refiero a que su mamá y yo, que lleguen más lejos, que nosotros podamos servir de trampolines para que ellas lleguen más lejos. Te estoy hablando específicamente de lo espiritual. Pero a veces de repente vemos, y no sé si sea tu caso o no, pero como que a veces que los hijos se empiezan a desviar, ¿no? De repente los hijos vemos como que ya empezaron a beber alcohol, o empezaron a fumar, o empezaron a hacer cosas incorrectas, ¿verdad? Hay hijos que caen en drogas, que caen en diferentes vicios. Y yo te quiero decir, mamita, que si es tu caso, si sientes que tus hijos o tus hijas se han desviado, tú ora por ellos. Tú no dejes de clamar, no dejes de ponerte a la brecha, de poner las manos sobre ellos y orar. Yo les he dicho a mamás cuando hemos tenido de repente alguna consejería: tú ve y en la madrugada que esté dormido tu hijo o tu hija, ora por ellos. Y si no está, pon tu mano en su cama, en su almohada, ora por ellos. Porque si el Señor te da una promesa, Dios tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra. Dios tiene planes para tus hijos y para tus hijas. Y a lo mejor no todos los hijos o las hijas de los que estamos aquí están cerca de Dios o están buscando a Dios. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Poner de nuestra parte.
ser ejemplo, orar por ellos, interceder por ellos. Mira, yo he conocido historias de gente que la mamá oraba por su hijo y el hijo andaba de te por ocho tirado literal en una banqueta, ¿verdad? Y que la mamá oraba y oraba y oraba y escuchaba testimonios y al final de cuentas la mamá decía, es que mi hijo no es ese borracho, mi hijo es un pastor, el Señor me dijo que lo iba a levantar. Y mira, he conocido testimonios de gente que ha sido levantada. Hace algunos años, durante 5 años íbamos a las prisiones, íbamos al Reclusorio Oriente y a la penitenciaría de Santa Marta, llevábamos donaciones de una fundación que se llama Fundación Emanuel. Y el líder o el presidente del ministerio de Fundación Emanuel es un hombre que se llama Alberto Acevedo. Es bastante conocido por algunas personas y él una vez platicó su testimonio. Y él era justamente de esos teporochos que se quedaban tirados en la calle. Y dice que una vez cuando despertó de su borrachera en la calle, estaba dormido, metió su mano en su saco, que traía el saco, o sea, teporocho pero bien arreglado, ¿verdad? Traía un saco de traje, y dice que metió la mano y sacó una Biblia. Alguien pasó por ahí y le metió una Biblia en la bolsa. Y sacó una Biblia y empezó a leer. Y el hombre se convirtió en un hombre de Dios, en un servidor de Dios, en alguien que bendice. Hasta el día de hoy sigue operando en Fundación Emanuel y bendicen a las prisiones y llevan donaciones y predican y levantan iglesias y demás. Y dices, wow, yo estoy seguro que ese hombre es una promesa que Dios le había dado a su mano. Es una bendición. Por eso te animo, ora por tus hijos. Es que mis hijos y mis hijas no quieren venir a la iglesia, ahora por ellos. El Señor tiene promesas para ellos. El Señor tiene planes para ellos. Lo que pasa es que desafortunadamente hay tiempos y nos desesperamos, ¿verdad? Pero mamá y papá, oremos por nuestros hijos. El Señor va a hacer milagros en ellos, pero no hay que desistir. No hay que desistir, hay que estar a la brecha orando por ellos. Y mamitas, hay que bendecir el fruto de su vientre. Y a lo mejor me dice, pero no estoy embarazada. Bueno, pero tienes hijos e hijas y esos son el fruto de tu vientre, ¿verdad? Y no solo a ellos, sino a tus nietos, a tu descendencia. ¿Sabes? Tenemos que orar por ellos. O sea, yo desafortunadamente tengo que orar por mis yernos. ¿Sabes cuántos yernos quiero en este momento? Ninguno. Pastor, ¿puedo llevar a su hija al cine? No puedes. Llega alguien más. Pero tendría que orar por mis yernos, ¿no? Para que el Señor envíe unos yernos temerosos de Dios, que busquen a Dios, que amen a Dios, que respeten a Dios. Y debemos orar por nuestra descendencia, familia. Mira, María al quedar encinta declaró bendición y no maldición. Lucas 1:46 en adelante dice, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Hablaba María acerca de que ella era una mujer bendita y bendecida, y hablaba de las generaciones, ¿verdad? De la descendencia. Familia, muchas veces nosotros mismos, y yo sé que ya te lo he comentado en otras ocasiones, pero nosotros como mamitas y como papitos somos los que maldecimos o bendecimos a nuestros hijos. Nuestra boca tiene poder. De nuestra boca salen palabras de bendición. Les puedes decir a tus hijas, yo le digo a mis hijas que las amo, siempre desde chiquito, y no me canso de decirle que las amo. Y si hacen un esfuerzo, les digo, estoy orgulloso de ustedes, porque nosotros podemos bendecir a mamis. Hay mamitas que yo también sé que desafortunadamente así crecieron, así les enseñaron, pero hay mamitas que maldicen a sus hijos. Es que eres un inútil igual que tu padre, es que no vas a hacer nada igual que tu padre. Ya nos estamos maldiciendo, ¿verdad? Es que eres una tonta, es que no puedes hacer las cosas bien. Y ahí maldecimos. La boca tiene poder y tiene un enorme poder, dice la palabra. Nosotros bendecimos o maldecimos a nuestros hijos. Por eso la importancia, familia, de bendecir a nuestros hijos. Es que mi hijo anda en las drogas, bendícelo.
Bendícelo, tarde o temprano el Señor lo va a levantar en su tiempo. Y un tema ahí también importante, yo sé que de repente algunos o algunas de los que estamos aquí tenemos ya nueras o yernos, ¿verdad? Tenemos ya nuestros hijos o nuestras hijas ya tienen pareja, ya formaron sus familias. Pues también hay que orar por ellos. O sea, entiendo que a veces la pareja de tu hijo o de tu hija te pueda caer mal o pueda haber una mala relación, ¿verdad? Que no te quieres con tu yerno, que te caiga gordo o con la nueva o demás, pero la realidad, familia, lo que digas es que es una fichita, ¿no? Pero hay que orar por ellos, porque al final de cuentas, cuando ellos se unen, dice la palabra que cuando se unen son una sola carne. Entonces hay que orar por ellos. O sea, no podemos excluirlos de la oración, ¿verdad? De repente hay algunos que queremos excluir de nuestras oraciones. Esos que más sientes en tu corazón excluir de tus oraciones, más incluyelos. Tienes que orar por ellos, tienes que orar por ellos, por tu descendencia. Hace unos días platicaba una hermana en una reunión que tuvimos, decía, pero es que mi yerno, ¿verdad? No vive con su hija y con el bebé, y el yerno anda metidísimo en las drogas, muy complicado. O sea, ya está en un tema de vicios ya de todos los días y demás. Y yo le decía, pues lo que te queda es orar, interceder. Es que no deja las drogas, es que no deja el vicio. Es más, él le dijo a ella que ni siquiera quería vivir con ella. ¿Cómo voy a vivir contigo si soy súper vicioso? O sea, vicioso se entiende de todos los días está drogado el hombre. Pues obviamente yo le decía a esa abuela, no te queda más que orar por ese hombre. Orar, interceder, que el Señor tenga misericordia. El Señor es bueno y misericordioso. Mira, yo en mi casa, ahí está mi mamá allá atrás, de mis 3 hermanos, el más borracho era yo, el más agresivo era yo, el más vulgar y grosero era yo. Y no digo que ahora ya soy perfecto, y que ya soy muy buen pastor. No. Pero ahí está mi mamá, pregúntale, yo he llegado borracho lunes o martes o miércoles. Iba a la universidad y en lugar de tomar clases, pues me iba a emborrachar con mis cuates. Obviamente mis cuates eran los más borrachos que había, pues igual que yo, ¿no? Cuando de repente, nos vamos a ir a Acapulco, desde que yo salía de mi casa me iba tomando toda la carretera hasta Acapulco. O sea, nos aventamos una hielera de cervezas de Cuernavaca, vivía yo en Cuernavaca, a Acapulco. Y llegaba yo a Acapulco y durante una semana tomábamos día y noche, ni comíamos. Hasta un día me dijo mi papá, ve cómo vienes todo hinchado de tanto alcohol que tomas. O sea, y no era yo por el hecho de quedarme tirado. La realidad es que vivíamos bien, mi papá tenía un buen trabajo, había buenos ingresos y más bien éramos como juniors, ¿no? Pues había dinero para ir al antro el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. No me dejó nada bueno eso. Lo que me dejó de bueno es que encontré al Señor y el Señor me ayudó a alejarme de esos vicios, ¿verdad? Es una bendición encontrarte con el Señor. Pero bueno, regresando al tema familiar, esta mujer María fue un gran honor para ella el recibir a Jesús, ¿verdad? Pero yo quiero que te imagines un poquito. En aquel tiempo estaba mal visto que una mujer se embarazara y no de su esposo. Ella ya estaba comprometida con José, ¿verdad? Pero de repente salió porque estaba embarazada. Y ella le dijo, oye, ¿qué crees? Vino un ángel y me dijo que estoy embarazada. Imagínate a José, ¿no? Digo, igual si fuera nuestra posición, pues así como que le creo o no le creo. Pero esta fue una situación complicada. Ella, de hecho, debería de haber sido rechazada. E incluso corría el riesgo de haber sido apedreada. Y el ser apedreado se refiere a que la mataran. O sea, no la aventaban 3 piedras. O sea, había gente alrededor, mucha gente con muchas piedras y los apedreaban hasta morir. Entonces, ese era el riesgo que tenían. ¿Y por qué te digo esto? Porque igual te puede suceder, familiar o mamita, que mientras algunos te maldicen por lo que no saben, ¿verdad? Otros te bendicen. Si te puedo dar un consejo, mamita,
es que no hagas caso. ¿Verdad? De repente hacemos caso de lo que dicen los demás, de lo que dice la televisión. ¿Quieres que te dé un consejo a quién hacerle caso? A personas realmente temerosas de Dios, a personas que buscan a Dios. ¿Verdad? Porque de repente hacemos caso de lo que dice la vecina, ¿verdad? Es que la vecina piensa que puede ser retrógrada porque no cumpliste tu desarrollo laboral por tener hijos, por cuidar chamacos. Y no es así, familia. Filtremos bien de quién viene la información. Y también, bueno, hay mamitas que fueron mamás solteras o son, o divorciadas, o viudas, y no solamente sufren el tema de quedar embarazadas, ¿verdad? O el parto, que es un tema complicado, sino también el engaño, ¿verdad? O la pérdida también. Y son procesos muy dolorosos, pero yo te quiero decir, familia, que todos los procesos dolorosos que puedas tener en ese aspecto, todos el Señor te puede respaldar. Todos Dios te busca. Dios te ama, Dios te bendice y Dios te quiere ayudar en todos los ámbitos de tu vida. Iglesia Alcance Familiar.